Piensa en todas las cosas que deben ocurrir para que prospere un asentamiento humano: conseguir comida, construir una vivienda, la crianza de los niños y más. Debe existir una manera de dividir los recursos o de organizar grandes esfuerzos, de distribuir el trabajo de manera eficiente. Ahora imagina tener que hacer esto sin ningún tipo de planificación o sin un alto nivel de comunicación, pues así lo hacen las hormigas, las cuales tienen una de las organizaciones más complejas del reino animal, la cual es mediada por la estrecha relación que tienen con las plantas. Seguro que muchas veces al caminar por un sendero o en una zona con mucha vegetación te habrás percatado que hay una gran variedad de insectos merodeando a su alrededor. Si observas con mayor detalle, puedes diferenciar algunos de estos grupos de insectos: las hormigas, que hacen parte de los himenópteros, las cuales viven en colonias estructuradas con diferentes miembros que realizan funciones específicas, como las diferentes partes vegetativas de la planta, con las que guardan una gran relación, principalmente las hojas. Pero ¿hace cuánto y a qué se debe que las hormigas y las plantas tengan una relación tan estrecha? Este tipo de relación entre las hormigas y las plantas hace parte de un ciclo biológico programado desde el periodo terciario, hace aproximadamente 130 millones de años, entre el Cretáceo inferior y el Cretáceo medio, pues fue en ese entonces cuando empezaron a diferenciar las estructuras vegetativas y reproductivas de las plantas, lo que permitió que se tornaran dominantes en la superficie de la Tierra. Entre los factores que posibilitaron la radiación de las plantas superiores encontramos las modificaciones en las condiciones ambientales, la aparición de un gran número de dispersadores de polen, el desarrollo de mecanismos de defensa por parte de las plantas a consecuencia de la proliferación de herbívoros, y simultáneamente la diversificación del grupo de hormigas, aunque no existió registro fósil de estructuras especializadas de plantas destinadas a proteger las hormigas, o de cualquier otro tipo de rastro de interacción con estos insectos. En los siglos XVII y XVIII se pensaba que las estructuras de las plantas eran producidas por las hormigas, o que las hormigas eran un producto de la degeneración espontánea. La Myrmecophia define la relación entre las plantas y hormigas. A las plantas que guardan esta relación se les denomina myrmecófilas, las cuales presentan estructuras especializadas definidas a alimentar o a servir abrigo a las hormigas. La asociación entre hormigas y plantas debió haberse iniciado con las plantas que antecedieron a las plantas superiores, ya que generalmente las hormigas no se adaptaron bien a las flores, pues algunas poseen mecanismos de la secreción de sustancias viscosas que funcionan como repelentes para protegerse de estas, al igual que son pésimos agentes polinizadores y temidas ladronas de néctar, pero sí se les hizo más fácil con otras partes de la planta como raíces, hojas y tallos, estructuras existentes en plantas primitivas como las pteridofitas, donde se hallan los pseudonectarios o cupos nutritivos, myrmecotrofia, que sirve como alimento para las hormigas y en compensación estas las protegen de los fitófagos. Ella realiza la mirmecocoria, que es la dispersión de semillas, y de esto se benefician muchas plantas, ya que con esto logran que sus semillas puedan germinar. Las estructuras vegetativas, las hormigas han encontrado abrigo y refugio como en los domáceos, los cuales tienen tricomios que limitan el acceso a otro tipo de insectos como determinado tamaño. Las hormigas son uno de los principales factores de reciclaje de los nutrientes en el suelo, por la incorporación de materia orgánica en descomposición, no hojarasca, con sustancias minerales provenientes de la excavación que son portadas para la superficie. En general, las hormigas no son buenas agentes polinizadoras, carecen de pelos diferenciados para atender esta función como las abejas. Sin embargo, algunas plantas pueden ser polinizadas por hormigas, como el cacao polinizado por Wasnia auropunctata. Las hormigas se han determinado a adaptar la polinización. Muchas especies de hormigas crían homonópteros, succionadores de savia de las plantas como pulgones, para alimentarse de sus excreciones azucaradas. Las hormigas protegen a los homópteros de ataques de parasitoides, depredadores, y eligen el lugar más adecuado para que los homópteros extraigan la savia. No obstante, en términos generales, las tres partes
obtienen beneficios. Las hormigas porque reciben la sustancia azucarada y ganan tiempo en la explotación de los recursos, ya que los homonópteros se mantienen en puntos fijos controlados por la colonia de las hormigas. Los homonópteros, por ser liberados de sus deyecciones, por recibir protección y transporte hacia los sitios adecuados para la alimentación y por incrementar su esperanza de vida. Y las plantas, a pesar del gasto energético evidente con la presencia de insectos, reciben en compensación la proyección de las hormigas contra fitófagos que podrían causar daños mayores. Estos organismos tuvieron gran influencia en la evolución de las relaciones entre plantas y hormigas. De la relación de plantas y hormigas deberíamos aprender toda la especie humana, ya que ellos cooperan entre sí y obtienen muchos beneficios, cosa que es muy difícil con la humanidad. La interacción entre plantas y hormigas, mediada por los homonópteros, es un claro ejemplo de cómo se debería de trabajar.